¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 y es un gusto para nosotros recibirlos. Hoy vamos a hablar de política porque nuestro invitado es un candidato a la presidencia de la República. Pablo Mieres, hombre del Partido Independiente. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto, ¿eh? Encantado de estar por acá. Ya lo vi recorriendo el país entonces. Bueno, hace bastante que están recorriendo, ¿no? Hace mucho Meten tiempo. kilómetros. Pero ¿cómo? Y no solo en campaña, uno recorre siempre, durante todo el tiempo. Claro. O sea que las giras son parte de la actividad política porque hay que estar, hay que ver con los propios ojos y recorrer el país. Como ministro de Trabajo también le tocaba, digamos. También me tocó, y antes como senador, y antes Claro. también como dirigente del partido. Bueno, ¿qué rol pudo jugar el Partido Independiente en la coalición de gobierno? Yo creo que jugamos un rol muy importante desde el punto de vista de las responsabilidades que nos tocaron. Yo diría que esta es una coalición heterogénea, con partidos que tenemos diferencias ideológicas, incluso también programáticas, y el Partido Independiente es un partido socialdemócrata, un partido de centro-izquierda, y obviamente trasladó estas posturas a los roles que nos tocó La mirada de desempeñar. izquierda eran ustedes. Yo siempre digo que somos la pata izquierda de la coalición, y yo diría que la prueba es que la fórmula que hoy integramos junto con Mónica Botero es la prueba cabal de que este gobierno es un gobierno de centro, de equilibrio, no es la derecha como dice la oposición, porque cuando empezó este gobierno se pronosticaba, algunos desde la oposición auguraban que iba a ser un gobierno de retroceso en derechos, de retroceso en los derechos de la mujer, en la equidad de género. Bueno, Mónica Botero al frente del Instituto de las Mujeres es el desmentido directo y expreso de que haya ocurrido algo de eso, todo lo contrario. En este periodo se siguió trabajando en la equidad de género, se siguieron avanzando en los derechos. Y por otro lado decían que íbamos a desmontar los consejos de salarios, que no iba a haber negociación colectiva, que no iba a haber negociación tripartita. Y bueno, la presencia mía en el Ministerio de Trabajo fue también un desmentido clarísimo de que esas cosas iban a ocurrir. O sea, Consejos de salarios hubo todo el tiempo. hubo 3 rondas salariales, Sí. El superior tripartito se reunió permanentemente y yo diría, sin riesgo de no acertar, que en mi oficina no pasó una semana que no hubiera algún sindicato dialogando, buscando soluciones, negociando, discutiendo, por supuesto. O sea que en realidad nosotros fuimos dentro y los otros compañeros que están en distintos cargos en la administración, fuimos la expresión cabal de un gobierno de equilibrio moderado, donde nosotros somos, sí, el Y a pesar de sector... ser un partido chico, se puede decir, ¿pudieron meter cuchara entonces ahí en la coalición? Absolutamente, y de hecho yo me fui muy contento del Ministerio de Trabajo. Yo decía, no satisfecho porque siempre te quedan cosas pendientes, pero sí contento porque nos fuimos con 80.000 puestos de trabajo más de los que había cuando empezamos, y en el medio tuvimos la pandemia, tuvimos la sequía, tuvimos el problema de competitividad con Argentina, el tipo de cambio con Argentina, y a pesar de todo eso, el Uruguay hoy tiene 80.000 puestos de trabajo más que cuando terminó el gobierno anterior. Y además bajamos la informalidad 3,5 puntos aproximadamente. La informalidad estaba en 25% estable durante el último gobierno del Frente Amplio, ahora está entre 21 y 22%. Y eso sigue siendo alta, ¿no? ¿Eh? Para un país sigue siendo alta. Bueno, para América Latina es muy baja. Bueno, lo que pasa es que América Latina claro, siempre... Para el mundo desarrollado, para Europa, estamos un poco arriba, sí. Pero bajamos 3,5 puntos después de haber estado estancados en informalidad en 25% durante varios años. Y además terminamos con un salario real por encima del 2019. Estamos 2,5 puntos arriba del 2019. Entonces, el salario cayó durante un tiempo. Sí, claro. Porque eso se pierde, me pero, quiero decir, y después subió. Cayó en por la pandemia, planeta. por la sequía, por lo que usted dice. En el 2020 todos los trabajadores del mundo tuvieron caída del salario real y Uruguay no fue obviamente no podía ser la excepción, pero sí también, y esto habla bien de Uruguay, firmamos un acuerdo con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales en julio del 20, donde dijimos, bueno, si la economía cae,
va a haber una caída del salario. Y eso ocurrió efectivamente. El Uruguay cayó 6 puntos en su Producto Bruto Interno en el primer año. Sí, fue un golpazo para todos, ¿no? Para la economía de Uruguay también. Y en el mundo, y es una cosa impresionante. Después vino la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un empuje inflacionario, donde ahí nosotros adelantamos aumentos salariales para ahí habían subido los combustibles también. Exacto, y la inflación, y sin embargo dijimos, vamos a aumentar los aumentos salariales, vamos a adelantar los aumentos salariales para que no siga cayendo el salario y para que podamos recuperar. Y yo dije, cuando cayó, dije con total claridad, nos comprometemos a recuperarlo. Y hoy cumplimos con la palabra. Estamos arriba de lo que era en 2019. Mieres, quiero mirar para adelante, Por supuesto. porque ustedes se están presentando en estas elecciones, usted va como candidato a la presidencia, va como candidato al Senado también, ¿no? También, sí, efectivamente. Va a encabezar la lista del Senado del Partido Independiente. Bien. Por primera vez, entro en política rápido porque después quiero conversar algunas ideas de ustedes. Sí. Por primera vez el Partido Independiente va a tener competencia interna aquí en Montevideo para la Diputación. Es una novedad, digamos. Hay 4 listas. Los compañeros que encabezan esas listas son Daniel Pérez, que es el actual subsecretario del Ministerio de Trabajo y fue director de empleo durante todos estos años, Dardo Rodríguez, director del Fondo Infancia recientemente creado y también director del INAU en años anteriores, Gerardo Sotelo, director de medios públicos durante este periodo. Estuvo acá. Y además un periodista de enorme trayectoria, y Renzo Gatto, abogado, además ocupó cargos en el fútbol, fue presidente de River, hijo de Heber Gatto, nuestro presidente de honor. O sea, 4 compañeros de primer nivel que van cada uno a levantar su bandera en Montevideo, me parece que en una legítima competencia y que fortalece mucho al partido porque muestra además la riqueza de figuras de primer orden, junto con Mónica Botero, que es nuestra candidata a la vicepresidencia. El otro día usted, en la sede de ustedes, presentaron una serie de ideas, se puede decir, de propuestas, para ya pensando en si la coalición gana. Ustedes ya están pensando que se puede ganar, vamos a partir de esa, ¿no? de esa perspectiva que tienen ustedes, para incluir temas ya en un nuevo acuerdo de gobierno para la coalición. Sí. Lo primero que tengo que decir, yo creo que es fundamental para el país que la coalición tenga un nuevo periodo de gobierno. Estoy convencido de que el camino que se inició en 2020, que removió obstáculos con respecto a cambios que el Uruguay necesitaba hacer de hacía tiempo y que estaban bloqueados porque durante los gobiernos del Frente se postergaron, estoy hablando de la educación, de la reforma de la seguridad social, de la regla fiscal, de todo un conjunto de empezar la reforma del Estado, que algún paso se dio, aunque estamos obviamente insatisfechos con el planteo. Entonces queremos que la coalición vuelva a gobernar y pensando en eso dijimos, acá están las 7 medidas que el Partido Independiente va a poner arriba de la mesa para negociar lo que puede ser el compromiso por el País 2, es decir, la segunda versión de un nuevo gobierno de coalición que seguramente se discutirá después del 27 de octubre. Está bien, ustedes se tienen fe, todos los candidatos siempre se tienen mucha fe y está muy bien. El Frente Amplio también está fuerte, las encuestas lo marcan, no, esta es una 44%. Es una elección peleada, pareja, como han sido todas las últimas, es así, y obviamente creemos que la gente a la hora de votar y de decidir va a apostar a seguir este camino con cambios. Y ahí uno de los cambios que esperamos nosotros es un aumento del peso político electoral del Partido Independiente, porque lo que se define el 27 de octubre también es la distribución del equilibrio dentro de la coalición. Y nosotros aspiramos a tener un respaldo ciudadano mayor, porque la verdad hemos demostrado tener un parlamento más grande. Exacto. Una representación en el Parlamento mayor. Y además también tener una participación en el Ejecutivo, en un nuevo gobierno de coalición con más peso. Porque además le demostramos a la gente que hicimos las cosas, que teníamos capacidad de gestión de gobierno. A mí me tocó el Ministerio de Trabajo y salimos bien parados. Pero también que lo hicimos sin estridencia, con lealtad, con un apoyo, digamos, por supuesto, defendiendo nuestras ideas. Tuvimos momentos de pulseadas y las manejamos sin armar escándalo ni levantar mucho el lío, pero con firmeza en cuanto a la necesidad de llevar adelante ciertas cosas y también sin tachas. Nosotros somos el único partido que no tuvo que cambiar ningún representante en cargos de gobierno por algún problema de irregularidad o de otro tipo, ¿no?
Mieres, ¿de qué puntos? Eran 7 puntos. Destáqueme los primeros, por lo menos, sí, y vamos primero, hablando. Reducción de la pobreza infantil a la mitad. Sí. Esta es una cosa, ahora todo el mundo habla de eso. Yo quiero decir que en febrero, cuando empezó la campaña, un medio de prensa preguntó cuál es la prioridad número 1 de cada candidato. El único que habló de esto fui yo. Nosotros venimos hace mucho tiempo. O sea que ustedes quieren poner el acento ahí, en la pobreza infantil. ¿Y por qué, a la mitad. ¿por qué? Yo entiendo que hay que ser cauto y no prometer cosas que no se pueden cumplir, pero ¿no se puede eliminar la pobreza infantil en Uruguay? Porque ustedes están prometiendo la mitad. Pero no en 5 años. Sí. Por Lleva eso más tiempo, nosotros somos usted. serios. No queremos vender versos. Se puede erradicar la pobreza infantil, pero no en un solo periodo de gobierno, porque es un número... O sea, nosotros tenemos un dato que hace décadas que está, que es que la pobreza infantil es el doble que la pobreza de los uruguayos. Hoy la pobreza en Uruguay está en el 10%, la infantil está en el 20%. Entonces, bajar del 20 al 10 y por lo tanto equipararla sería un gran logro, que dentro de 5 años, digamos, no es más que es el doble, ya es igual. Y ahora seguimos para adelante y la otra mitad, es decir, que no haya pobreza entre los niños. Eso sería el objetivo que razonablemente nos marcamos para 2 periodos de gobierno. ¿Cómo? Incrementando las transferencias, sin ninguna duda, las transferencias que llegan a los hogares en situación de pobreza, que además son hogares casi la gran mayoría con jefatura femenina monoparentales. ¿Qué son las asignaciones familiares? Las asignaciones familiares, la tarjeta de Uruguay Social, pero también los servicios, los centros CAIF, los apoyos para que las personas que están a cargo de esos niños puedan conseguir empleo, mantener, eso implica también el desarrollo del sistema de cuidados, un conjunto de servicios que estén focalizados en los hogares que tienen niños pobres. Ahí tiene una coincidencia con el Frente Amplio, ¿no? Lo de la, sin duda, sí. Y también lo de reforzar las asignaciones. Y también con otros partidos de la coalición. Yo escucho hoy a todos hablar de que hay que bajar la pobreza infantil. Ahora, lo que le quiero preguntar, porque el Frente Amplio dijo que está bien, ellos no están dispuestos, digamos, a que si se paga la asignación familiar ese chiquilín tenga que ir a la escuela, ¿no? Como contrapartida. No, yo creo, ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Nosotros creemos que las transferencias condicionadas tienen que estar. Algunas por lo menos tienen que estar. Pero ojo, también digo que la condición es para presionar a que vayan, no para sancionar. Ese es el punto. Es decir, para decirlo, para que la gente lo entienda, hay una obligación jurídica de los padres de mandar los hijos a la escuela y a los controles de salud. Lo que establece la norma es que si las padres incumplen con eso, pierden el derecho a la asignación familiar. Yo lo que quiero es que vayan. Lo peor que puede pasar es el desenlace de que no van y después además se pierde la asignación familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medirlo en tiempo tal que te permita presionar a la familia para que lo mande a la escuela. Porque si vos lo medís muy tarde en el año lectivo, ya después no se puede enganchar. Pobreza infantil, la otra medida que quiere... la deserción estudiantil, es otro tema vinculado ahora con los jóvenes y adolescentes. Hoy está en 6 cada 10, ¿no? O sea, 6 cada 10 no termina. Bajó en este periodo a 53, en vez del 60. La mitad no termina, la otra mitad termina. Vamos a decir así. Y es un escándalo, porque además ese es un dato también que viene de hace décadas, y que además nos ubica a Uruguay entre los peores de América Latina. Ahí sí, estamos entre los peores lugares. Por lo tanto, hay que trabajar y muy fuerte. Y nosotros creemos que es clave desarrollar apoyos para que los muchachos en situación de mayor debilidad no abandonen, pero también hay que construir, y esto no lo ha dicho nadie y nosotros lo reivindicamos, centros de estudio que tengan capacidad de ser valorados por los jóvenes, que se sientan en un lugar donde tienen actividades extracurriculares, deporte, cultura, que se encuentren con sus compañeros, que les guste ir, que no vayan solo a clase, sino que el centro de estudios, los centros María Espínola van en esa dirección. Y yo creo que eso hay que multiplicarlo de manera tal de que se universalice y sobre todo llegue en los lugares donde hay más carencias, ¿no? Le quiero preguntar por el tema drogas, porque hace unos días hubo una discusión. Además, ustedes tienen a Daniel Radío en la Junta Antidrogas, ¿no? Daniel Radío es médico, va a ser candidato a diputado por Canelones. Sí, Daniel encabeza Canelones y es el segundo candidato al Senado. Le quiero preguntar porque, tiene un nombre fuerte, digamos, en esta temática. Y hubo críticas del sector de Cabildo Abierto, de Marini Ríos. El otro día estuvo acá también Lorena Quintana, la candidata a vicepresidenta. Ella es médica también.
criticaba lo que se hizo hasta ahora en materia de drogas, criticaba Sí. la legalización de la marihuana. ¿Podemos escucharla y verla a Lorena Quintana un minutito? Y la bandera de los legalizadores dicen que es para luchar contra el narcotráfico. 10 años después estamos en el peor momento del narcotráfico en Uruguay. Y pocos saben lo que viven las personas y las familias que tienen este problema en casa. Porque el narcotráfico le vende a niños, adolescentes, a cualquier hora, la cantidad que quieras. Te toma la cédula y los championes como parte de pago, o prostitución como parte de pago. ¿Qué hay que hacer en materia de drogas? ¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana? No me Esta acuerdo. señora no entiende bien A de ver. qué estamos hablando, porque nadie está defendiendo el narcotráfico, al contrario. La pregunta es cómo se lucha mejor contra el narcotráfico. Y que está claro que si estamos cada vez peor, el paradigma del prohibicionismo, que es el que ha dominado el mundo desde hace mucho tiempo, es que ha fracasado. Es que se han gastado toneladas de dinero y de recursos en reprimir el narcotráfico sin éxito. Y eso hay que atenderlo. En realidad, ella tendría, porque en Uruguay está prohibida la droga, salvo el cannabis y en un componente muy regulado. El resto sigue siendo prohibido. Entonces, ese fracaso del que ella habla refiere a la política de prohibición. Pero no se bajó la percepción de riesgo. En los jóvenes, pienso sobre todo, con la habilitación del cannabis que se vende en farmacias ahora. En farmacias muy controlado, con límites, y en todo caso es mucho mejor eso a que lo tengan que comprar en una boca, ¿no es cierto? Es mucho mejor. Y Hoy además, están las dos cosas, ¿no? Se compra en la farmacia y se compra además en la calle. drogas legales hay. El alcohol, el tabaco son sustancias que generan adicciones y que están aceptadas. Entonces el tema es dónde pones el límite, pero que hay cosas que generan adicción. Bueno, el juego genera adicción también. O sea, hay muchas cosas que generan adicción. Y yo creo que es muy importante, y eso sí, el Partido Independiente está firme, desarrollar las estrategias y las políticas de prevención y de rehabilitación de las adicciones, de todas. No solo de Sí, una cosa es luchar contra el las de narcotráfico, la pata policial, y otra cosa es Porque el consumidor, digamos. El ¿no? alcoholismo es un fenómeno bastante extendido en Uruguay y en muchos países del mundo, y también hay que ayudar a rehabilitar al alcohólico. Y hay que ayudar a rehabilitar también, obviamente, al que consume drogas. Sí, la discusión en las drogas está, no tanto ahora, me parece, por el alcohol, que como usted dice está aceptado por eso socialmente, digo, sino por la cocaína o la marihuana pero ese es el u otras error, drogas pensar sintéticas. que solamente el tema es la droga, el tema es la adicción, el tema es que la persona no tenga capacidad de control, de autocontrol, y eso hay que trabajar fuerte. Y yo digo más, muchas veces la pregunta que uno se debería hacer es las toneladas de recursos que se utilizan para combatir el narcotráfico, si se usaran para prevenir y para rehabilitar, probablemente tendríamos un mejor resultado. Pero bueno, nosotros estamos en contra radicalmente del narcotráfico, hay que combatirlo. ¿Y de legalizar otras drogas como se hizo con la marihuana? Esto es un tema que podemos discutir filosóficamente, pero en realidad es imposible de hablar de esto si no hay en el mundo un cambio de paradigma. Discutir en Uruguay lo que se ha hecho es esto, que es un cambio en el tema de la marihuana, que además está muy controlado y que está muy limitado el uso legal de esa droga, el uso del cannabis recreativo, pero pensar en pasos más adelante es imposible si no hay un cambio del paradigma internacional, porque uno vive en un mundo y somos una islita y no podemos tomar decisiones de ese calibre solos. Mire, le voy llevando a otros temas, Sí. porque los uruguayos tenemos que votar 2 plebiscitos ahora, además de elegir presidente, parlamento, 2 plebiscitos. Seguridad social, usted está en contra, lo ha argumentado varias veces. ¿Cree que tiene chances de ser aprobado ese plebiscito en particular? A ver, que tiene chances hasta que no está, no está. Yo digo que sería terrible para el Uruguay que se aprobara ese plebiscito. Lo digo con total convicción y responsabilidad. Es más, creo que los que estamos en contra de este plebiscito tenemos que hacer campaña. Por eso no entiendo la postura del candidato a la presidencia del Frente Amplio, que dice que no va a votar, pero no le explica a nadie por qué no va a votar. Acá hay que explicar, sobre todo porque la propuesta es eso de bueno, bonito y barato. Es decir, firme o ahora vote para
para que la edad de retiro sea 60 años y ponerlo en la Constitución. Vote para que las jubilaciones más bajas aumenten al nivel del salario mínimo nacional. ¿Y quién no querría esas cosas? El problema es lo que significa, es lo que trae como consecuencia. No se puede sostener, dice usted. Es imposible, pero lo dicen todos los técnicos y la enorme mayoría de los economistas lo reconocen. Lo voy a decir muy sencillo. El año pasado, la ley que se votó de reforma de la Seguridad Social, lo que buscó fue aplanar una curva que venía ascendente así, vertical, del déficit de la Seguridad Social. Lo decía Danilo Astori, del Frente Amplio, en el periodo pasado. Cada vez que iba al Parlamento en la rendición de cuentas mostraba una gráfica y decía, esto hay que corregirlo porque el sistema no da más. Claro, no lo hicieron ellos, ¿no? Durante el gobierno del Frente Amplio, lamentablemente. Nos tocó a nosotros, lo hicimos. ¿Qué hicimos? Logramos aplanar la curva del déficit, no eliminar el déficit. Es, digamos, enlentecer el ritmo del crecimiento del déficit, de tal manera que a 25 años va a crecer un punto más de déficit. Bueno, ¿qué pasa si se vota el plebiscito? En ese mismo periodo va a crecer 5 puntos más de déficit del Producto Bruto Interno. Y eso es inmanejable. Eso solo se puede resolver aumentando el IVA del 22 al 36, 38%, lo que en buen romance es un salto inflacionario brutal porque todos los productos y servicios del país se disparan por el aumento que implica el aumento del IVA. Y si no tomás el IVA, vas a tener que aumentar los aportes a la Seguridad Social. Entonces, en vez de que te descuenten el 15% todos los meses para tu jubilación, te van a tener que descontar el 20%, el 25% o el 30%, en buen romance, caída del salario en términos absolutos del trabajador. Pero además se van a perder ¿Quién hizo la trabajo. cuenta esa del IVA que me está mencionando de que habría que subirlo? Los técnicos del Banco de Previsión Social. Sí, porque el otro día estuvo Diego Labat, Sí. y acá decía que tenía que subir el IVA, hoy está en 22, primer medida subirlo a 25. Bueno, También con técnico del BPS, pero digo, sí, no sé. pero en lo inmediato, pero lo que hay que tomar en consideración es el mediano plazo, porque Esos esta 25 gente años. lo que hace además es agarrar los 23.000 millones de dólares que tienen los ciudadanos uruguayos ahorrados en cuentas personales, que no son de las AFAPs, como dicen a veces engañosamente los que impulsan el plebiscito, son de cada uno, y lo que hace la AFAP es colocarla para que no quede sin incremento de valor, porque si no es como tener la plata bajo un colchón, ¿no es cierto? Se va desvalorizando por la inflación, etcétera. Entonces lo que se hace en el régimen mixto, que dicho sea de paso, la gran mayoría de los uruguayos están en una FAP que es pública, tan pública como el Banco de Previsión Social, es propiedad de organismos públicos, el República FAP. Entonces, lo que hace la FAP es cuidarte la plata para que crezca y que cuando te retires valga un valor mayor del que tenías cuando empezaste a ahorrar. Entonces, ¿qué hace la propuesta del PIT-CNT? Sacan esos 23.000 millones de dólares que en definitiva se lo roban a las personas, se lo confiscan, porque no le preguntan si están de acuerdo o no, simplemente se lo sacan, lo meten en un bolsón, deja de generar ganancias, por lo tanto, también ahí se nos caen los puestos de trabajo en las AFAPs que desaparecen, o sea que ahí hay un montón de gente que se queda sin laburo inmediatamente, pero además se quedan sin laburo muchos otros trabajadores que trabajan en obras o en emprendimientos que se financian con los fondos de las AFAPs. Porque cuando ellos dicen, no, pero se usan para construir barrios privados, se usan para un montón de inversiones diversas, barrios privados y otras cosas, que son las que están permitidas en la ley y que el Banco Central controla de que se cumpla efectivamente con esos límites. Entonces, todo eso va a significar además la caída del grado inversor del Uruguay, la pérdida de confianza. Va a haber miles y miles de uruguayos que se van a poner en la cola para demandar al Estado para que le paguen la indemnización por la plata que le sacaron. O sea, esto es una catástrofe. ¿En serio? Dígame, en un minuto porque quiero pasar al otro plebiscito. Sí. ¿No tienen algo de razón los del PIT-CNT? No por este plebiscito en particular. Antes en la discusión decían, acá lo que está mal es el financiamiento del sistema. Recae todo sobre los trabajadores aportan más que las empresas. Pará, no recae todo sobre los trabajadores aportamos todos, mientras somos activos, con un 15% las empresas 7. A nuestra jubilación. Las empresas 7,5%. ¿Sabes cuándo cambió eso? Durante el gobierno del Frente Amplio. Preguntale a ellos, porque fue en la reforma fiscal del Frente Amplio de 2008 cuando bajó la parte patronal al 7,5%. Pero además... Uno pregunta, hoy no se le puede ir a cambiar eso también. Y la reforma que hicimos el año pasado no aumentó nada sobre las espaldas de los trabajadores. Lo que sí
inevitablemente había que hacer es correr la edad de retiro, pero se corre la edad de retiro para los que hoy tienen menos de 50. Los que hoy tienen más de 50 se jubilan a los 60, perdóname, y los de la construcción y los de la rural también se van a seguir jubilando a los 60. Y todos los países que tienen nuestra estructura demográfica, la tasa de natalidad que tenemos, que es cada vez más baja, y una expectativa de vida cada vez más larga, todos los países que tienen las características demográficas del Uruguay tienen edades de retiro hoy ya de 65, de 67, de 68 y de 70. Hay mucha gente, le cambia ahora de plebiscito a los allanamientos nocturnos, usted lo apoya, para aclarar los tantos. En el Frente Amplio hay mucha gente que se opone. Una cosa sobre el otro. Mire que nos queda un minuto. Una última cosa. Hay sindicatos que están en contra. Yo espero que hablen, porque la verdad pierden sus trabajos. Voy a decir, con este plebiscito la caja bancaria se funde. La caja seguridad notarial, social, sí, la caja notarial se funde, la caja de profesionales se funde. Muchos trabajadores se quedan sin laburo. Hablando de trabajadores, la coordinadora de sindicatos de la policía se está marcando diferencias con este plebiscito, no están de acuerdo, no tienen las garantías. Deme un minuto, tenemos ahí al vocero de esta coordinadora de policía, Rudeber Vuela, lo quiero escuchar un minuto. En este momento de la seguridad uruguaya, en las condiciones que se encuentra el Ministerio del Interior y sus fuerzas, no hay condiciones dadas para que verdaderamente se pueda llevar una herramienta en la masividad que se la está planteando y como la panacea de seguridad que se la está planteando. Nosotros entendemos que es muy cara la educación a la población policial y sin embargo adolece de ella en absoluto. El atributo tecnológico se podrá adquirir más o menos, pero verdaderamente si esto no es acompasado de garantías como la educación, como la dotación de medios a la Fiscalía General de la Nación para que en cada procedimiento pueda participar un fiscal apoyando y dando garantía a los trabajadores y a la población, no es posible ni es viable. Y además entendemos que verdaderamente es mucho más oportuno hablar de otras estrategias y de otras herramientas a la hora de combatir el narcotráfico y tantos otros delitos que pensar si voy a allanar o no allanar de noche. De hecho, las estadísticas dicen que los allanamientos diurnos tienen un gran índice de éxito con grandes niveles de incautación. O sea que lo que hay que hacer es mejorar esa herramienta y utilizar la herramienta del allanamiento nocturno que la tenemos habilitada por la Constitución en la actualidad solamente para aquellos casos donde la vida humana está en peligro de verdad. El resto, como hechos materiales, no ameritan poner en riesgo a los trabajadores y a las poblaciones a las que debemos darle garantías. Mire, segundos, ¿qué se le responde? Segundos para contestar todo eso tan largo. Lo primero que hay que decir es que nadie piensa que sea la panacea ni la solución al problema de la inseguridad. Es un instrumento más. Es un instrumento que hoy está vedado porque la Constitución lo prohíbe. El allanamiento nocturno no se permite en hogares, aunque haya riesgo de vida y lo que fuera, está totalmente prohibido y es un riesgo, la verdad, es un instrumento más de la justicia. Hoy se hacen allanamientos nocturnos, pero no en hogares. Pero no en hogares, claro. Por lo tanto, ellos saben que tienen que hacer muchas veces allanamientos nocturnos. Ellos reclaman más instrumentos, más condiciones. Obviamente habrá que hacerlo, pero la decisión sobre el allanamiento nocturno la toma el juez y el fiscal. Y la policía lo que hace es ejecutarlo. Y la policía hoy hace allanamientos de manera normal durante el día, pero en las viviendas, y algunas viviendas lamentablemente se han convertido en lugares donde se delinque al amparo de esta prohibición y donde además se borran pruebas y se frustran operativos que empiezan de día, pero cuando se pone la noche se suspenden y eso perjudica. Pero nadie piensa que con esto vamos a arreglar la seguridad. Es un instrumento más. Hay muchas cosas más para resolver el problema de la inseguridad. Mieres, gracias por haber venido a la entrevista acá en Canal 5. Un gusto grande. Mucha suerte en la carrera. Gracias. Bueno, la última encuesta que tengamos de Factum, suerte todos los uruguayos. La última encuesta de Factum le dio 3%. Venimos muy bien. Así que eso ya entra en el Senado. Yo creo que vamos a crecer y vamos a crecer mucho porque el partido ha hecho un trabajo que la gente yo creo que está valorando. Uno lo recibe en la calle, en la conversación con la gente en general. Así que nada, vamos con todo. Gracias. Amigos, estamos un minutito pasado allí de la hora. Les agradezco como siempre que nos acompañen. Estamos en YouTube en directo y queda esta entrevista también en esa plataforma, así que la pueden volver a ver. Gracias, buenas noches.